Qué fácil es decir que somos reyes y sacerdotes. Es muy fácil. Mas vosotros sois reyes, sacerdote, nación santa, pueblo adquirido por el Eterno para que anuncien las virtudes del que los llamó de las tinieblas a su luz. Es muy fácil querer estar en la cima de la montaña sin haberle escalado. Es muy fácil querer una corona, ser rey y sacerdote, sin entender la responsabilidad que esto conlleva. ¿Realmente estamos entendiendo qué significa ser un rey y qué significa ser un sacerdote? Estas palabras las encontramos en el Nuevo Testamento, que muchos consideran la única palabra válida, en Primera de Pedro, y vemos que Pedro se está dirigiendo a una audiencia. Ahora bien, estas palabras Pedro no se las está inventando. Pedro está citando dos cosas acá. Pedro está citando la Torá y está citando la profecía del profeta Oseas. Primera de Pedro 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohim, para que anuncien las virtudes del que los llamó de las tinieblas a su luz. Vosotros que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son el pueblo, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Para entender estas palabras de Pedro, y no pensar que se las inventó, que forma parte de un nuevo pacto que deja de lado la Torá, tenemos que entender la profecía del profeta Oseas, que fue un profeta que Adonai escogió para que le sirviese como señal a la casa de Israel. Entender que el reino de Israel se dividió en dos reinos, reino del sur, reino del norte, Judá y Efraín. Que Judá sí alcanzó misericordia y se mantuvo como el remanente. Por eso la mayoría de las personas cuando le hablan de Israel, los judíos. Pero Efraín fue divorciada, fue dispersada entre las naciones, perdió el reino y no alcanzó misericordia en ese momento. Pero estaba profetizado en el profeta Oseas, te invito a leerlo, que el que no alcanzó misericordia alcanzaría, que el que dejó de ser pueblo vendría a ser pueblo, gloria al nombre del Eterno. De manera pues que Pedro no se está inventando esto, él sabe a qué audiencia se está dirigiendo, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y él sabe que está citando esas palabras que fueron pronunciadas por el Eterno con su pueblo cuando llegan al monte Sinaí para que se concretara ese pacto que Adonai iba a hacer con su pueblo para darles su Torá. Vamos a Éxodo capítulo 19 y veamos que la palabra es perfecta desde Bereshit hasta Gidalú, desde Génesis hasta Apocalipsis. Éxodo capítulo 19. Muy bien. Dice así: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Redifín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y Moisés subió a Elohim y Elohim lo llamó desde el monte y le dijo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. ¿A quiénes fueron dichas estas palabras de ser reino de reyes y sacerdote? A la casa de Jacob, a la casa de Israel. Vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo los he tomado sobre alas de águilas y los he traído a mí. Ahora, esto es condicional, esto no es que yo soy rey y sacerdote porque yo soy bonita, porque a mí me parece. Ahora, si dan oído a mi voz y guardan mi pacto, Éxodo 19:5, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces Moisés llamó a los ancianos del pueblo y les expuso en presencia de ellos las palabras que el Eterno le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una. Es un pacto. ¿Qué respondió el pueblo? Y todo el pueblo respondió a una. Todo lo que Adonai ha dicho haremos y obedeceremos. Y Moisés refirió estas palabras del pueblo al Eterno. Es que hay una condición y esa condición es la obediencia. ¿Quieres que te dé más prueba de qué es lo que tiene que hacer un rey y un sacerdote? Lo puedes comprobar en la palabra porque yo no me lo estoy inventando. Vamos a Malaquías capítulo 2. Vamos a Malaquías, traté de apartar los versículos por acá para encontrarlos más rápido con un color. Malaquías 2:7, que dice así: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría
y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Yahweh de los ejércitos. Mas vosotros habéis apartado del camino y hacen tropezar a muchos en la ley y han corrompido el pacto, dice Adonai de los ejércitos. ¿Qué es lo que debe tener un sacerdote? Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es Yahweh de los ejércitos, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. ¿Cuál es su virtud? Su mayor virtud, su Torah. Ahora vamos a Oseas, que es el libro que les estoy diciendo que tienen que estudiar, capítulo 4, verso 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Por cuanto te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Un sacerdote es aquel que en su boca está la ley del Eterno, porque es un mensajero del Todopoderoso, porque de sus labios el pueblo buscará la Torá. Ahora, ¿qué es lo que debe hacer un rey? Porque también decimos, es que nosotros somos reyes. ¿Qué tiene que hacer un rey? Todo está en la Torá. La Torá es una instrucción para nuestra vida. No es que el rey se va a sentar a hacer lo que quiere. ¿Qué nos dice la palabra en Deuteronomio capítulo 17? Vamos allá. Vamos a leer desde el versículo 18 al 20. Desde el 14 se empiezan a dar las instrucciones acerca de un rey. Desde el versículo 14, cuando hayas entrado a la tierra que el Eterno te da y tomen posición y la habiten y pongan un rey, estas serán las reglas que este rey deberá seguir. Pero me quiero concentrar en estas. Cuando se siente sobre el trono, Deuteronomio 17, 18, cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas. Mira, vaya. El rey tiene que escribir una copia de la Torá que está en poder de los sacerdotes y levitas. ¿Para qué? ¿Qué dice el 19? Y lo tendrá consigo y lo leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Yahweh su Elohim, para guardar todas las palabras de esta Torá y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento, ni a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Es que el rey tiene que tener una copia de la Torá para meditar en ella todos los días de su vida. Un líder tiene que tener la Torá para poder guiar al pueblo. ¿Quién fue Josué? Josué fue un líder escogido para suceder a Moisés. Yeshua es la pronunciación, porque Josué, Yeshua es esa sombra de nuestro don Yeshua, porque es Josué quien introduce al pueblo a la tierra. Y cuando vamos a Josué, que está después de Deuteronomio, que llegamos al capítulo 8, al capítulo 1, gloria al nombre del Eterno. Josué capítulo 1, hay un versículo que citamos mucho. Esfuérzate y sé valiente, pero ignoramos el contexto. Vamos a ver lo que dice aquí. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra que juré a sus padres. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda esta ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que hagas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Yahweh tu Elohim estará contigo en donde quiera que vayas. Pero ¿qué queremos hacer nosotros? Tomar el versículo que nos conviene, el más bonito. Me pongo la corona de reina, de sacerdote, pero no quiero obedecer a la Torá, pero no me quiero instruir. Así no funciona, amados. En el reino entra la gente obediente. Abrí la puerta, está escrito, abrí la puerta y entrará la gente justa, guardadores de verdades. ¿Y cuál es la verdad? La Torá de Adonai. Shalom.